Dios te bendiga una vez más. Son exactamente las 8 de la noche aquí en el este de la Unión Americana. Y nada, como prometimos, son exactamente las 8 y vamos a iniciar de una vez nuestro estudio de esta noche. No va a ser un estudio tan extenso, no va a ser un estudio tan largo, pero sí creo que muchas personas van a salir bendecidas al escuchar ciertas informaciones que vamos a brindarles. Bendiciones. Dios te bendiga de nuevo, Pastor Álvarez, Tony Vargas, Janet Pichardo, Dios te bendiga. Fría, Dios te bendiga. Carlos Núñez, mi hijo, Dios te bendiga. Si ustedes observan que yo no me detengo a saludar, no es que no quiero hacerlo, sino es que cuando ya estoy en el estudio no me puedo detener a hacer eso. Amén. Así que, bueno, lo primero que quiero hoy es analizar una problemática que ha estado ocurriendo por largos años dentro del contexto de lo que es la Iglesia de Jesucristo. Hemos tenido muchos problemas. En esta ocasión me voy por ética ministerial. No voy a señalar nombre ni organizaciones ninguna. Según vaya avanzando la temática del tema, vamos a ir descubriendo algunos pequeños problemas. Lo primero es que quiero traerle cuatro testimonios. Estos 4 testimonios son testimonios reales, verificados, que han sucedido en el mundo evangélico. El primer testimonio sucedió en el estado de Kansas en el 1987. Una joven de apenas 19 años se casó con un joven que tenía 22 años. Estos dos jovencitos se casaron y rápidamente tuvieron hijos. Tuvieron 2 pequeños bebés lindísimos. Con el tiempo, la relación, después de 5 años, se fue enfriando. Y los dos asistían a la iglesia, eran miembros fieles en su iglesia. Pero un día el joven le confesó a su amada esposa que él no podía seguir viviendo con ella, que se iba a divorciar. Y las razones que le dio fueron simples. Dijo: yo me casé contigo para yo probar que yo no era lo que yo creía que era. Pero yo no puedo más. Y el joven le confesó a ella que él era homosexual y que él estaba teniendo relaciones con otros varones, aún viviendo con ella. Bueno, prácticamente esa confesión rompe el matrimonio. La joven fue a su pastor. La joven fue a su pastor y tuvo una conversación con su pastor y le explicó lo que estaba pasando. Llamaron al joven a los dos a consejería y le aconsejaron a ella que no se divorciara a pesar de lo que él había confesado. Bueno, él confiesa todo eso. Encima de eso, él se divorció. Cuando él se divorcia, según la ley de esa organización, ella tenía que esperar por si él regresara. Así que dejaron a esa joven sin poder casarse y varios años después la joven se descarrió de la iglesia. Se descarrió. Vaya pensando con estos puntos, porque cuando yo entre al texto usted va a entender de qué yo estoy hablando. Otra
Otro caso sucedió en Georgia en el 1990. Esta fue bien interesante. Esta fue que un pastor vivía con su esposa, pastora, los dos pastoreaban la iglesia. Y de repente, la pastora se le fue con un miembro de la iglesia y lo dejó solo. Ahora ella se fue a otro estado y puso una congregación con su nuevo novio. Se divorcia del pastor y la constitución de esa organización le impide al pastor que se vuelva a casar, a pesar de todo eso. El tercer caso sucedió en España en 1994. Muy interesante ese caso. Y es que una joven salió embarazada dentro de la iglesia con su novio, errores que cometen, y los padres de los jóvenes fueron con los líderes religiosos y obligaron a los jóvenes a casarse. La joven se negó y dijo, yo no me voy a casar. Póngame en disciplina de por vida, no me voy a casar. Yo voy a tener mi hijo, no me voy a casar. Pero con todo eso lo casaron. Eventualmente, 7 meses después, la muchacha se divorció. Porque la expectativa que ella tenía en ese momento no era la que ella tenía después que había tenido un hijo. Y así encontramos, dentro del contexto de lo que es las reglas de ciertas instituciones, cuando yo vine a los pies del Señor, que vine hace 22 años, ya yo había pasado por un matrimonio y me había divorciado. Cuando vine al Evangelio, vine sin atadura. Sin atadura, ya yo me había divorciado. Para mi caso, que yo me casé en el mundo y me divorcié en el mundo y vine al Señor, hay instituciones que yo no califico para ser ministro ordenado. Yo no califico para ser pastor. Yo no califico para ser diácono. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ningún hombre recasado puede ejercer ni anciano, ni diácono, ni pastor. Ninguna mujer ni hombre, según su reglamento. Y más importante de todo esto, que ese reglamento está basado según una interpretación del texto bíblico. Ahora, dejémonos de darle vuelta a esto y vamos a ir al texto bíblico para que sea el texto bíblico quien nos instruya a nosotros en esta noche y nos diga si de verdad, yo que me casé en el mundo, me divorcié en el mundo, hoy no califico para ser pastor. Veremos a ver qué dice el texto bíblico. Hay una carta que está en el Nuevo Testamento y es la carta que el apóstol Pablo le escribe a su inseparable discípulo y amigo Timoteo. Hablo de la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Explico esto. El apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y en esa ciudad estaba con sus colaboradores. Estando en esa ciudad con sus colaboradores, sucedió un problema en la ciudad de Corinto. Cuando sucede este problema, el apóstol Pablo no toma la determinación de visitar Corinto. El apóstol Pablo envió una carta a Corinto para resolver el problema que había en esa metrópoli. Ahora el apóstol Pablo se mueve de la ciudad de Éfeso con su equipo ministerial y suben hacia arriba, hacia todo el este, y anclan su casa de campaña en Macedonia. Cuando están en Macedonia, le llega información al apóstol Pablo que había problema
en la ciudad de Éfeso, de la ciudad que él había salido hacia Macedonia. No habían pasado 6 meses cuando habían surgido los problemas. Explico esto. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, donde el Señor le dice que le escriba al ángel de la iglesia. Y comienza hablando primeramente un mensaje a la iglesia que estaba en Éfeso. Cuando usted observa bien escrituralmente y gramaticalmente, usted va a encontrar que cada uno de los encabezados de esta carta tiene un nombre a quien va dirigida. Y toda aparece en singular. Pero al final, en el último texto de cada una de las 7 cartas, no termina en singular, termina en plural. Le explico por qué. Por ejemplo, mi hermana, la pastora Scarlett Rosa, que está aquí conectada, ella tiene su ministerio en una ciudad de Pensilvania que se llama York. En la ciudad de York, Pensilvania, si yo quisiera mandar una carta, yo pudiera mandarle una carta a la hermana Scarlett. A la hermana Scarlett, que sería la pastora, diciendo, envía esta carta a la iglesia que está en York, Pensilvania. Pero la carta la va a recibir la pastora. Pero el problema es que en York, Pensilvania, no hay una sola iglesia. Así que siendo grandes ciudades que estaban en un círculo en el Asia Menor, esas ciudades tenían varias iglesias. Ahora el rollo iba dirigido a esa ciudad. Al ser dirigido a esa ciudad, aparece en singular a la iglesia que está en Éfeso. Pero era que el rollo había que leerlo en todas las iglesias de esa ciudad. Entonces, al final dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se está refiriendo no a las 7 ciudades, sino a las iglesias que se encuentran en York, Pensilvania, o la iglesia dentro del contexto escritural que se encuentra en Éfeso. Amén. Así que cuando surgen los problemas en Éfeso, el apóstol Pablo toma al hombre más capacitado, el más joven, pero el más capacitado del equipo ministerial, del equipo evangelístico que caminaba con él, y lo hace regresar a la ciudad de Éfeso para que se encargara como supervisor, como obispo, de supervisar todas las iglesias que había en esa ciudad. Esa era la responsabilidad de Timoteo. Ahora, una vez está Timoteo ya en Éfeso, Timoteo se enfrenta con problemas que estaban muy por encima de la preparación ministerial que él tenía. Y entonces, cuando Timoteo envía información a Pablo de cuáles eran los males que estaban afectando a la iglesia de Éfeso, entonces que el apóstol Pablo comienza y escribe una respuesta teológica a cada uno de los problemas que el joven Timoteo estaba enfrentando en Éfeso y le explica cómo corregirlo. Así que las 2 cartas que recibe el joven Timoteo tienen el mismo patrón: resolver problemas que surgieron dentro de la administración de la iglesia. Ahora, el pasaje que nos compete en esta noche es el capítulo 3, donde hay uno de los pasajes más terribles que tiene el Nuevo Testamento. Y vamos a ver de qué forma vamos a salir de esto. En este momento, si yo fuera un evangelista de fuego, atención aquí, un evangelista de fuego, le pidiera a los ungieres que se prepararan.
Sí. Le pidieron a los sugieres que se prepararan. Porque, como decía Tony ahorita, que algo se iba a desatar sobrenatural. Bueno, esto es sobrenatural para usted ahora. Esto es sobrenatural. El apóstol Pablo inicia el capítulo 3 de esta forma. Dice lo siguiente. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. Atención aquí. Si alguno anhela obispado. Antes de continuar leyendo, quiero explicarles dos cositas más. Primero, este muchacho, este joven, Timoteo, su madre era una judía devota de la ley, convertida al cristianismo. Pero el padre de este joven era un griego convertido al cristianismo. La ciudad de Éfeso tiene una gran incidencia, o sea, una gran comunidad del mundo helénico, de los griegos. ¿Por qué? Porque esta ciudad estaba anclada a la orilla del mar Egeo y hacía ¿qué? Hacía frontera con las ciudades griegas. Así que esta ciudad era más griega que otra cosa. Es la razón por la cual Pablo escoge ¿a quién? A uno que iba a entender la idiosincrasia y la problemática que había en esa ciudad. Y aquí, ¿quién? El joven Timoteo, que en sí era mitad judío y mitad griego. Esa es la razón por la cual lo toma y por su capacidad que tenía. Ahora, observe cómo dice. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. Ponga atención a esta parte, porque aquí dice, si alguno anhela. Oiga, si alguno anhela. No está diciendo que Dios te ha llamado. Si alguno anhela obispado. Pablo le dice, buena cosa es. O sea, todos los líderes, los pastores, están deseosos de que sus ovejas anhelen estar ejerciendo un ministerio. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que Dios bendiga de una manera especial a esas 61 personas que están conectadas. Así que él dice, si alguno anhela obispado, buena cosa es. Por ejemplo, Tony Valga, yo veo que tiene un gran tamaño. Es posible que Tony Valga quisiera ser pelotero de Grandes Ligas. Sí, pelotero de Grandes Ligas. Pero lo llevan a los entrenamientos y el hombre no batea. O sea, su anhelo es, el anhelo de él es ser pelotero. Es jugar en las Grandes Ligas. Ese es su anhelo. Ahora, siendo ese su anhelo, cuando va a la práctica, tiene que batear para que a él lo puedan calificar para juzgar. Él no puede jugar pelota porque él anhela ser pelotero. Tú tienes que tener las cualidades para tú poder ser pelotero. O sea, tú tienes que tener las cualidades. Entonces aquí es igual. Tú puedes anhelar ser maestro. Y eso es bueno. Ojalá yo que hubieran muchos que anhelaran ser maestro hoy. Porque todos quieren ser profeta y todos quieren ser evangelista. Y después el profeta y el evangelista, después entonces llegan al pastorado. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero nadie quiere ser maestro. Porque sin importar lo que tú quieras hacer, lo que tú anheles, al final te van a probar para ver si tú calificas para hacerlo. Vamos a mirar esta parte ahora aquí. Si alguno anhela obispado, buena cosa es. O sea, buena cosa es. Pero para tú poder llegar a esta posición hay ciertas reglas establecidas en la Biblia, la cual tú debes de calificar para tú poder obtener la posición. Primero, dice aquí, pero es necesario que el obispo sea
irreprensible. Irreprensible. Pero aquí viene la palabra a la cual yo quiero entrar. Marido de una sola mujer. O sea, que si usted está casado con su esposa y usted está ejerciendo el pastorado y su esposa lo abandona para ciertas instituciones, usted está descalificado. Si su esposa lo deja a usted solo o viceversa, automáticamente queda descalificado. Porque según la interpretación, atención aquí, según la interpretación, este texto dice que el que anhele obispado, el que anhele ser diácono o anciano, no puede haber tenido más de una esposa. Te tengo mala noticia. Te tengo muy mala noticia. ¿Cuáles son las malas noticias que te tengo? Bueno, es imposible que si tú no tienes una conexión, atención aquí, si tú no tienes una conexión con lo que es el texto sagrado, con lo que es la cultura y la costumbre del tiempo de la cual se escribió el texto, tú puedas entender a qué se está refiriendo el texto. Te voy a poner en perspectiva para que tú entiendas. ¿Sabes por qué? Porque yo me sentí muy mal cuando me di cuenta que me enseñaron tan mal. La vieja escuela me enseñó muy mal. Y gloria a Dios por la vieja escuela, porque yo me he subido sobre lo que la vieja escuela enseñó. Y sobre esa base yo estoy aprendiendo y haciendo modificaciones en alguna cosa. Sin ella yo no pudiera aprender más. Así que gloria a Dios por ella. Pero vamos a ver ahora lo que dice el texto. Vamos a ver. Dice aquí que el que anhela obispado sea marido de una sola mujer. Bueno, dentro del contexto de lo que es la cultura del Medio Oriente, llámese griega, llámese judía, llámese jordana, llámese como se llame. Dentro de ese contexto, la poligamia, atención aquí, era legal. Es decir, que así como usted encuentra aquí en Estados Unidos de Norteamérica, algunos hombres llegados del norte de África, que en ocasiones tienen 3 y hasta 4 mujeres. 3 y hasta 4 mujeres. Y en ocasiones todas son familia ellas. Todas son familia. Eso sucedía en los tiempos del apóstol Pablo y en los tiempos de la iglesia primitiva. Que en estas comunidades habían personas que tenían, hombres que tenían varias esposas. Ahora, dentro del contexto machista que existía y que aún existe en esos pueblos, el hombre siempre ha sido la cabeza del hogar, la cabeza, el sacerdote. Y todo el mundo que esté detrás de ese hombre, llámese mujer, hijo, llámese nieto, todos caminan detrás de este hombre y a donde llegue él, llega la familia. La familia no tenía, atención a este punto aquí que es importante, la familia no tenía la prerrogativa de decir yo no voy para la sinagoga, yo no voy para la iglesia. Porque donde iba el cabeza de la familia, ahí tenían que ir todos. Porque él no se movía como una persona independiente, sino como una unidad compuesta. Y esa unidad compuesta era que si se convertía el cabeza de la familia, todos los demás que no se convirtieran asistían a la iglesia o a la sinagoga. ¿Qué sucede aquí? Que cuando el apóstol Pablo predica en la ciudad de Éfeso, él le predicó a todos. Él no les pedía un currículo
a cada uno de aquellos hombres para preguntarle cuántas esposas tenía. Nunca lo hizo. Así que él le predicó a todos. Y todo el que se convertía llegaba a la iglesia. Ahora, ¿cómo llegaban estas personas a la congregación? Yo quiero que usted se grabe esto aquí para que usted entienda que sin una correcta lectura usted no puede hacer ningún dogma ni ninguna doctrina. No. Observe con atención. Si alguno anhela obispado, eso es bueno. Pero es necesario que el que anhela obispado tenga que pasar por esta parte, por este currículo. Estas cosas se le exigen al que quiera ser obispo. Si no califica por estos puntos, no puede serlo. Y uno de los puntos era que tenía que ser marido de una sola mujer. No era que se había casado o recasado. Hello. No, no señor. Era que dentro de la iglesia habían hombres que tenían 2, 3 y hasta 4 mujeres. ¿Cómo la tenían? Legal. Legal. Ellos tenían su matrimonio legales. Ahora, ya tú estás dentro de la iglesia. Yo no te pido que tú abandones tu familia, que tú abandones tu mujer, que tú abandones tu hijo. Yo no te lo pido, ese es Pablo. Pero una cosa te voy a decir. Tú no puedes ejercer estas posiciones de honor que hay dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que las personas que tuvieran más de una esposa, aleluya, que la persona que tuviera, atención, Ujiere aquí, que la persona que tuviera más de una esposa, estas personas no podían ejercer el ministerio obispal, que estas personas no podían ejercer el ministerio de ser anciano, ni de ser diácono. ¿Por qué el apóstol Pablo le está exigiendo que sean maridos de una sola mujer? Porque nosotros los hombres en el ministerio que tenemos una sola tenemos problemas. Imagínese con 2, imagínese con 3, imagínese con 4. Y es fácil. No. El hombre con una mujer tiene problemas. Ahora imagínese con 2, con 3 o con 4. ¿Cómo iba a atender la grey? Porque todo esto lo que lleva es a la administración de la iglesia. Administrar la iglesia. O sea, si tienes más de una esposa, tú no calificas para tú administrar la casa del Señor. Quiero decirte, amigo, que me escucha y que me está mirando en este video, que eso no tiene nada que ver con una persona que es recasada. No tiene nada que ver. Es una horrible, mala lectura sin conocer el contexto histórico del pasaje cuando se escribió. No tiene nada que ver. Si lees mal, va a aplicar mal. Si lees mal, va a interpretar mal. Nuestros antiguos leyeron el texto mal. Y si lo leyeron mal, hicieron su doctrina mal. Entonces tenemos varias organizaciones que dentro de su reglamento de fe dicen lo siguiente: basado en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en su verso 2, esta institución no permite que ningún hombre o mujer que haya tenido más de una mujer pueda ejercer el pastorado. ¿Qué usted opina? Aleluya. No. Y cuidadito con tirarse en la piscina y decir que el maestro Polanco está apoyando divorcio. Yo no te he hablado de divorcio, ni te tengo que hablar de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy basado en un texto que no tiene nada que ver con divorcio ni con recasamiento. Es una mala lectura del texto, por ende una mala interpretación. Yo te estoy hablando solamente de que
el texto se refiere a hombres que tenían más de una mujer. Ahora, yo, en lo personal, estoy en mi segundo matrimonio. Pero ni tú ni nadie me puede a mí quitar el honor de ministrar lo que Dios me dijo que hiciera. Nadie. Ni tus leyes, ni tu declaración de fe, ni lo que tú quieres escribir. ¿Sabe por qué? Porque apoyo no encontrará en la Biblia. Apoyo no encontrará en la Biblia. Ahora, quiero explicarte esto. Yo jamás voy a apoyar. Tengo 22 años de casado. 22 años, felizmente casado con mi esposa. Jamás voy a apoyar el divorcio. Pero ¿sabe qué? Cuando tú estás guiando un carro en una calle, específicamente en Estados Unidos, que aparece mucho esta señal, stop, para. Esta señal dice que pare. Si tú no paras y tú sigues, un policía te puede detener y decirte que tú no respetaste la señal de pare. Y te va a mostrar que hay una ley que dice que tú tienes que ser castigado por esa ley. Pero a pesar de que esa ley existe, él no te va a aplicar la ley. Él te va a dar un documento para que tú vayas a ver a un juez. Y el juez, cuando esté frente a ti, él va a interpretar las razones que te llevaron para tú poder violar esa ley. Y al final es el juez que va a tomar la determinación. Lo que te quiero explicar con esto es que cada caso se tiene que analizar individualmente. Cada caso hay que analizarlo individualmente. Yo sé que muchas personas aquí hoy estaban esperando que yo viniera a hablar de divorcio, segunda anuncia y todo eso. No, este estudio me estoy refiriendo a Primera de Timoteo capítulo 3. Donde hicieron una doctrina y un dogma terrible fuera de la Biblia, supuestamente basado en la Biblia. Hoy tú tienes la oportunidad de entrar a ese dogma y verificarlo. Y te quiero decir esto ya para cerrar. Si tú como miembro de una organización no tienes la habilidad, no tienes la capacidad de con ética y respeto exigir que se te explique el sistema doctrinal en la cual tú estás sometido, tú jamás vas a tener la oportunidad de defender, atención aquí, de defender la fe que profesa ante nadie que te pida cuenta. O sea, esto no es que los antiguos, que mi papá, no, a mí no me importa quién fue que lo dijo. Cualquier persona que lo dijo, yo lo voy a buscar aquí. A mí no me importa quién fue que habló. A mí no me importa que sea usted que me diga, no, porque la Biblia dice. Cuando tú dices que la Biblia dice, yo quiero dos cosas. Primero, ve dónde la Biblia lo dice. Y segundo, yo quiero ver si de verdad la Biblia está diciendo eso. O sea, en ningún momento la Biblia se está refiriendo a recasados ni a divorciados. Se está refiriendo a hombres que tenían más de una mujer. A eso se refiere el texto. Donde se está poniendo que una clave para decir, no hay problema, tú quieres anhelar esto, pero primero tienes que verificar si tú calificas bajo este estándar. Y el estándar es el siguiente. Tiene que ser irreprensible, tiene que ser marido de una sola mujer, no puede ser un hombre dado al vino, no puede ser un bochinchero, no puede ser esto. Entonces, si tú calificas con todo eso, ven que te vamos a aceptar. Pero al final quiero decirte que el texto dice que si tú anhelas, no es, atención aquí, no es si Dios te llamó, es si tú anhelas. Eres tú que tienes ese anhelo. Es usted que tiene ese anhelo. Es usted que tiene ese anhelo. Ahora, usted debe estar preparado porque en los próximos programas yo voy a seguir hablando de este tipo de cosas. Yo no tengo miedo, no tengo problema. Yo sigo hablando de todo esto. De todas las cosas que yo creo y que tengo la habilidad de hablar, lo voy a hacer. Pero aquí, en este pasaje, no se refiere a recasamiento ni a divorciado. Y para tu información, la esposa de Jehová se llamaba Israel. Y Jehová dice
que Israel le fue infiel. Y siéndole Israel infiel, Jehová se buscó otra. Y esa otra hoy es la iglesia. Es la iglesia. Ten cuidado con tal de calificando gente del reino como que tú eres el juez del cielo y echando gente para afuera, descalificando gente y sacando gente que Jehová ya ha aprobado. Tú no tienes esa autoridad. No es verdad. Dios te bendiga. Dios te guarde. Como siempre te pido, please, por favor, comparte este video. Compártelo. Cuando tú lo compartas, este video, otras personas van a salir de ese gran error. Muchas personas más se van a beneficiar. Hay muchas personas que están dentro de las iglesias en depresión. ¿Por qué? Porque algunos movimientos le han amarrado los pies y la mano diciendo que ellos no pueden hacer cosas. Basado en una mala lectura del texto. Hoy te hemos leído el texto correctamente. Mira que nada más corrió un solo texto. Un solo. Y en ese solo texto te probé que fue que leyeron mal. Por favor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Por favor, comparta este video. Y yo ahora voy a entrar a responderle a todas las personas que hicieron preguntas. Shalom. En su lengua quedo. Bendiciones.